Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública, y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. Pues bueno, hoy es lunes 8 de junio y estamos en la total cruda electoral. Después de haber pasado por toda esta descalificación, dimes, diretes, campañas patéticas, de las cuales ayer ejercimos el voto, o muchos y muchísimas personas ejercieron su voto anulándolo, o de plano acudieron, o más bien recurrieron al abstencionismo, y siendo las 11:15 de la mañana, creo que es momento de poder hacer un análisis. Todavía, por supuesto, que nos falta todas las impugnaciones en tribunales, todos los políticos que no saben perder y todos los ecos que van a dejar y que va a dejar esta elección. Este videoblog lo hago porque siempre que termino un periodo electoral hago mi análisis, pero no tengo ganas de hacerlo, y te lo confieso. No tengo ganas de hacerlo como ciudadano y tampoco tengo ganas de hacerlo como consultor en imagen pública. En mi vida, como consultor en imagen pública, he trabajado en más de 30 campañas políticas. De hecho, estuve involucrado en algunas campañas, ya sea como consultor o como capacitador de algunos de los personajes que aspiraban a cargos. Y nunca había estado tan decepcionado como consultor y como ciudadano, porque estas elecciones sale perdiendo todo mundo. Principalmente quien pierde los políticos, por la incoherencia total que se vivió. Todos los políticos que ganaron en este momento están viviendo una victoria, pero es una victoria pírrica. Ganan perdiendo. Las personas involucradas, artistas, deportistas que también se involucraron en las campañas, seguramente también habrán ganado, pero también perdieron, y perdieron mucho al estar ganando algunos cuantos pesos. Y vamos a hacer un muy breve resumen, porque seguramente tú también ya estás harto de las campañas, y veámoslo desde el punto de la imagen pública. A ver, es totalmente incoherente. Imagínate que tú quisieras comprar un producto, un servicio, y que todas las personas de ese gremio a lo único que se dedicaran es a descalificarse y a decir que te van a robar, que son corruptos, de que no saben, de que mienten. Pues seguramente te daría mucho miedo comprar a un gremio que está aceptando que es altamente corrupto. El voto es una compra. El ciudadano compra una idea que le tiene que creer. Y las campañas arrancaron con total desacreditación de un partido al otro. Los primeros spots, esos de PRI y PAN, que se atacaban en que si los relojes del uno, que si el otro, y al final con un lenguaje soez decían, ¿tú qué opinas de eso? Pues yo opino que son chintit. Entonces se trataron los primeros spots. Lo único que estaban haciendo es decir, pues a ver quién es el más fregado de todos, o como se dice coloquialmente, yo soy el menos peor, tú robas, pero tú robas más. Todo este tipo de cuestiones ya empezaron a hacer que llegara un punto de hartazgo. Siguiente, se empezaron a sumar las descalificaciones también entre los pequeños. Siguiente, el verde ecologista, quien fue el que más dio la nota en cuanto a esa astucia o colmillo político, que finalmente es una astucia disfrazada de una serie de irregularidades y de hecho de delitos electorales, los cuales pues parecía que romper las reglas está permitido en este país. Además, un Instituto Nacional Electoral, el INE, totalmente debilitado, con muy poca credibilidad, en el cual había cuestiones de que, si bien esto tiene que irse a los tribunales y a los tribunales electorales, pues parecía que sus dictámenes en torno a quién sí podía y quién no podía, se había perjudicado este instituto. Por supuesto, con un presidente de un instituto que cae en estas grabaciones en las cuales se le ve pues como una persona que atenta contra la igualdad, que discrimina, que todo ello hace que finalmente el árbitro y las personas que están poniendo las reglas del juego tampoco gozaran de credibilidad. Si aunamos a todo esto, los únicos que pierden son los partidos políticos y pierde la clase política en general. Pero eso ya se sabía desde antes. La profesión más desprestigiada en nuestro país es la de político, no lo dice Álvaro Gordoa, lo dicen los estudios que hemos hecho en el Colegio de Imagen Pública cuando preguntamos cuál es la profesión con menos credibilidad dentro de las legales en tu país. Y por supuesto la primera que sale y aplastantemente es la de político. ¿Cuáles son las primeras palabras que te vienen a la cabeza? La gente dice ratero, corrupto, flojo, mentiroso. Son las palabras que salen. Cuando tú hablas de sentimientos ligados a la clase política, la gente dice coraje, rencor, ira,
son miedo, puros sentimientos negativos en torno a sus clases políticas. Por lo tanto, los consultores ya sabíamos que teníamos que manejar las campañas políticas jugando a la imagen del no político y atacando a los propios políticos. Por eso les digo que yo como consultor estoy en esta esquizofrenia de si es bueno o es malo. Aquí hemos hablado que la imagen pública es relativa, no hay bueno ni malo, sino lo que debe ser de acuerdo a esencia, objetivo y necesidades de la audiencia. Unas esencias totalmente corrompidas, con un objetivo de ganar una elección, con unas audiencias que tal vez lo que necesitaban era un video chistosito en YouTube y que eso iba a funcionar. Por eso vimos desde el candidato de las botas tribales y todos estos videos ridículos en YouTube que luego decías, son ridículos, son buenos, son malos, pero bueno, se está viralizando, el mensaje está llegando. Y empiezas entonces con esta situación de decir, lo único que está haciendo es empañar la imagen del político y ensuciándose cada vez más. Es lo que nos deja esta elección. Pero hablemos también de los candidatos independientes. Celebro mucho como ciudadano que por supuesto ya se vaya a tener a un primer gobernador que no provenga de ningún partido. Quitarle el poder a estas instituciones es de lo primero que se tiene que empezar a hacer, y ellos se han ganado esa incredulidad. Pero también, por supuesto, el caso del Bronco, pues por supuesto que a la gente se le oculta esto en propaganda, se le llama card stacking, te doy, o cherry picking, nada más te doy una información y no te doy la otra. Pues finalmente el Bronco durante más de 3 décadas fue priista activo, 2 veces diputado por el PRI, presidente municipal por ese partido, y pues cuando se da cuenta que no va a ir por la grande por su partido, se va por el camino de la independencia. Ahora, yo no voy a juzgar al personaje ni a las personas que dieron el voto, voy a verlo desde el punto de vista de la imagen pública. Manejó una excelente campaña política, una campaña política quitándose de ese halo de lo que suena a político, corrupto, flojo, mentiroso. Y dense cuenta cómo en el momento que tú dices, yo no pertenezco a un partido, yo no soy un político, sino soy un ciudadano, aunque él fuera político de toda la vida, se te quita todo ese halo y te puedes poner tú en la bandera de ahora un vengador. Las personas que estamos en contra de ellos, pues vota por mí. Y se convirtieron en los nuevos votos de castigo. También se convirtieron en los votos en los cuales la gente sentía que estaba haciendo algo correcto porque no estaba dándole su voto a un político. Casos como por ejemplo el de Cuauhtémoc Blanco, muchos candidatos, artistas han llegado, o personajes públicos, esto no es nuevo. El partido político pues apela al aval de marca, a la popularidad, a los altos niveles de conocimiento. Si tú pones a Cuauhtémoc Blanco como candidato, pues va a ser noticia nacional, y a mayores niveles de conocimiento va a ser mucho más probable que tenga el voto, y por supuesto su partido lo hizo para mantener el registro. Ahora, yo desde el principio dije, y se la va a llevar, o va a quedar muy cerca de la misma. Y es que también se convierte en un nuevo voto en contra. Si antes, por chiste, al anular el voto, muchos votaban por Cuauhtémoc Blanco, ahora lo tienes enfrente, entonces muchos en el sentido de decir, no le voy a dar el voto a los políticos, nada más por fregar voy a votar por Cuauhtémoc Blanco. Ya a nivel social podemos ver las gravedades de que finalmente se empoderar un partido político, y ojalá que les vaya bien con el gobierno del Cuau, o lo que vaya a suceder también en torno a esa presidencia municipal. Entonces, un artista cuando se suma a la política se le impregna todo ese halo y la gente los empieza a ver como entonces también falsos, corruptos, mentirosos y todo ello. Entonces los que fueron candidatos pues ya saben la imagen pública, y lo que pasó el día de ayer cuando se le da un aval de marca tan directo, tan coordinado por parte de personajes del sector del entretenimiento. Esos tweets de Miguel Herrera, Oribe Peralta, Marco Fabián, pero igual pasando por Belinda o Alex Sintek, en los cuales abiertamente daban su apoyo al Partido Verde Ecologista. Esto nuevamente a mí me hace pensar en 2 caras. Primero, pensar en consultor político y en estratega del Partido Verde Ecologista. Ellos muy bien, y finalmente ya no tienen credibilidad, la reputación está muy golpeada, y finalmente es esta astucia que yo digo que se disfraza en ilegalidad, porque ya no puedes hacer actos de campaña, en los que seguramente en los contratos tienes que ponerlo, pero si la prensa te pregunta que lo hiciste por convicción, que no hay ningún dinero de por medio, si no, no te voy a pagar, todo ese tipo de cosas que seguramente a ellos les funcionó y les funcionó bien. Victoria Pírrica, ¿habrán ganado votos por ello? Seguro. Perder más, pues ya no pueden en cuestiones de reputación, pero los artistas. Aquí siempre decimos, igual con los deportistas, nunca sacrifiques tu reputación por utilidades a corto plazo. No se dieron cuenta, o tal vez les importó poco, que por unas cuantas monedas estaban perdiendo credibilidad.
estaban perdiendo respeto, estaban perdiendo admiración. No estoy diciendo que mostrar tus convicciones políticas sea negativo, pero ¿a quién de ustedes se le hizo sincero esos tweets? Vaya, salir a decir que no fueron pagados, la gente dice, ajá. Salir a decir que por convicción han sido verdes toda la vida, algunos podrán serlo y respeto sus convicciones políticas, pero a nivel percepción quedan muy mal y quedan muy golpeados. Ya si lo vas a hacer, pues adelante. Tal vez no puedes estar peleado con tu dinero, yo sería de las personas que no me vendería en esos aspectos, sobre todo cuando son convicciones políticas, pero si ya lo vas a hacer, maneja tu imagen pública y puedes decir situaciones como el tuit pasado fue patrocinado por el Partido Verde, ese tipo de cosas, decir, a ver, finalmente es un medio de comunicación más y yo estoy dando espacio para que ahí se anuncien. Entonces, muchas salidas podrían haber tenido. De esto se trató la elección. Yo sé que el análisis da para mucho más, pero como dije desde un principio, son los highlights. Pierde la clase política, pierden los partidos políticos y ahora como ciudadano, pues veamos esa luz que queda por allá en torno a cambios, presión, cosas que se pueden ejercer, las candidaturas independientes. Ojalá la sociedad empiece ahora a impulsar a verdaderos proyectos, a verdaderas personas preocupadas. No estoy diciendo que todos los políticos no estén preocupados, pero sí podemos hacer un cambio diferente en torno a algo que nos deje esta elección, que dentro de todo ese lodazal en el cual todos los que se metieron acabaron o acabamos un poco manchados, pues en ese sentido empezar a tomar como aprendizaje en esta democracia que pareciera apenas le estamos empezando a entender cómo se juega. Si tú quieres saber más acerca de la imagen pública, visita la página imagenpublica.mx, allí encuentras la licenciatura, la maestría, el doctorado, los diplomados, todos los planes de estudio académicos, encuentras los libros, llegan a la puerta de tu casa. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.